Amigos, con esto terminamos el recorrido en el pueblo mágico de Maní. Acabamos de llegar al meliponario Unajil Yumkim y nos encontramos con el padre Luis, que nos va a explicar un poco sobre su magnífico trabajo y también sobre estas abejas que en lengua maya es Xunancap, es la abeja melipona. Melipona bechi. Bienvenidos, santos. Este es un lugar gracias. que estoy como un santuario de la abeja Melipona bechi. Quiero rescatarlo y sueño que algún día todos los yucatecos tengamos esta abejita porque es de lo más sagrado, de lo más curativo del mundo. Es considerada la mejor abeja del mundo por sus propiedades medicinales, propiedades curativas del sistema digestivo, respiratorio, y fortalece a nuestro cuerpo por el polen que es muy medicinal. Entonces quisiera mostrarte aquí cómo son las colmenas. Claro. Las colmenas solamente una vez al año se cosecha en abril. En abril. En abril. Y la miel se da en potecitos como estos que se podemos ver. Estos potecitos es la miel. ¿Y eso que tiene alrededor, cómo se llama? Se llama propóleo. Es lo que sirve para curar el problema respiratorio. ¿Y tiene alguna función? Sí. Aquí para que evite entrada de bacterias y virus. Todo eso se llama propóleo. Para proteger toda la colmena y a las abejitas, ¿no? Exacto. ¿Y usted se lo pone o las abejitas? No, cuidadito. Las abejas lo traen de las resinas de las plantas medicinales. Yo no les hago nada. Ellas preparan todo. Ellas saben dónde van a poner su miel, su bolita de cera, su polen. Y por ejemplo aquí, en este caso, es la miel y las bolitas de polen. En el otro lado está la cría. Son unas abejas muy inteligentes. Muy inteligentes. Tienen una abeja guardiana, siempre en el huequito de delante está una abeja guardiana cuidando que no entre la apis, que no entren hormigas. Y ella, la que está de guardiana, solo deja entrar a los de la casa. Sí, intenta entrar a alguien que no sea de la casa. Por ejemplo, si quiere entrar a apis melífera, la decapitan, le quitan su cabeza. Así con los otros insectos. Igualmente, sí. Entonces son protectoras. Protectoras y también cuidadoras, porque a veces quieren entrar al shulab y ellas se taponan, se matan con tal de que no vayan a entrar las shulab. Interesante. ¿Y cuántas abejitas más o menos hay en cada? Cada colmena, normalmente creemos que hay una reina, 3000 abejitas y 4 o 5 machos nada más. Hace un momento me comentaba el tiempo de vida que tenían las abejitas. ¿Cuánto tiempo de vida tienen? Cuando la abejita reina pone su huevecillo, dura 61 días en nacer y 61 días viven trabajando. Y ya después termina su ciclo de vida. Sí, y empieza otra vez a poner la reina. La reina vive hasta 3 años poniendo cada 61 días crías. Y son las que trabajan. Son las que trabajan. La mitad son trabajadoras, la mitad cuidan a las crías. Y una parte son las cuidadoras también, otra parte son las que sacan a las muertas, otra parte son las que hacen el aseo. Están perfectamente bien amaestradas todas por la reina. La reina es la que manda. Aquí la que manda realmente es la reina. Qué interesante saber todo esto. Yo creí que pues usted le manipulaba algo, pero veo ahora no, que las abejitas se encargan de todo. De todo. Lo que sí manipulamos es hacer la colmena a mano, que la hacemos de palma de guano y de cedro. Y más adelante nos va a mostrar cómo se hacen estas colmenas. Por favor, claro. Sí. Esas son las crías. De esa forma tapan y eso se llama involucro. Ahí está la reina, ahí están las crías. Cuando yo me vaya a morir, ese involucro va a nacer mi rostro para decirme, te vas a morir. Tienes que poneros a uno que sea nuestro guardián como tú. Y yo tengo que presentarle a 1 o 2 personas. Entonces se tiene la creencia de que las abejitas pueden predecir cuándo usted va a morir. Sí. Y tiene que dejar a un sucesor para que sea sus cuidadores. Exacto, para que no se pierda esta tradición, esta cultura, este legado. Súper importante. Es lo más antiguo maya que podemos tener. Más que nuestros edificios mayas, nuestra lengua, esto es lo más antiguo que tenemos. Y gracias a Dios por los abuelos, esto se conservó. Gracias a los abuelos que lograron. Y eso es lo que hay que seguir rescatando de generación tras generación. Y que aumentemos cada vez más. Así es. Yo digo, sueño que cada yucateco tenga 5, 10, 20 en su casa. En su casa. Para que consumamos
y estemos, hombre, personas sanas. Y eso es familias lo que ayudaba a nuestros antepasados a estar sanos, ¿no? sanos y fuertes, aunque sea cabezones, pero muy fuertes y Así muy es. trabajadores. ¿Y cuál es la creencia que me platicaban por allá de que si abres la colmena y se te suben las abejitas, es de una persona buena o mala? ¿Cómo está esa historia? La creencia es que si nosotros metemos la mano, aquí por ejemplo, miren el polen, si uno mete la mano acá y las abejitas van a ti, quiere decir que tienes buena vibra, eres buena persona. Miren. A ver, Santos, prueba. A ver si. Déjalo un ratito. Da un poquito de cosquillas, dama. Sí, ya la sentí. A ver qué dicen las abejitas. Sí. Cuando sientas que están en tu mano, ya los puedes sacar. Sí, pues sí tienes buena vibra. Ahí está. No lo digo yo, lo dicen las abejitas. Porque esto sirve para nuestras ceremonias, para el famoso balché. Es la abeja sagrada maya y lo tenemos que conservar por nuestra cultura y por nuestras tradiciones. Así es. Y cada colmena, como ¿cuánta miel produce al año? Produce como 1,5 litros, pero solo medio litro le podemos quitar porque 1 litro le tenemos que dejar para que coman, porque es su comida de ellas. Ah, ok. Si les quitamos todo, las vamos a matar, como hacen a veces los apicultores, le quitan todo y luego cuando empieza la sequía les tienen que dar azúcar. No, aquí no, conservamos para que no se mueran. Su comida es su comida, o sea, su propia miel. Su propia miel. No le debemos meter nunca azúcar porque le echaríamos a perder. Se echa a perder su sistema digestivo y se mueren. Entonces, amigos, ya escucharon lo interesante de estas abejas del Shunankap y es sumamente importante para nuestra salud preservarla porque es de nuestras tradiciones, nuestra cultura, de nuestros antepasados. Y pues les invitamos a que vengan a visitar pues este meliponario, Unágel Yumkim, de don Luis, el padre Luis, como es conocido aquí en el pueblo mágico de Maní. Y pues esperamos a que vengan a visitarnos. Y pues aquí él les va a instruir y les va a mostrar igual que próximamente estará pues abriendo unas pequeñas casitas, unas cabañas para que puedan hospedarse. Este meliponario está al aire libre y desde cuando entras hay un camino que simula al Sacbé, al camino blanco, que pues ellos mismos construyeron para darle un toque aún más natural a este meliponario. Entonces, amigos, están invitados y aquí los esperamos. Muchas gracias.